Soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es, mi portal de formación y de recursos en Internet. Los que seguís de forma habitual este canal habréis notado que en el último mes no he podido actualizar como normalmente me gusta ni los vídeos de YouTube ni las publicaciones en mis páginas de redes sociales como Facebook o Instagram. Bueno, pues como podéis imaginar, ha sido un mes bastante ocupado, tanto por cuestiones personales como profesionales, y no he podido dedicarle tanto tiempo a este canal. Voy a intentar retomar ahora una iniciativa que me planteé el año pasado, que es la de hacer algunos vídeos diferentes, un poco más cortos en el canal. Ya sabéis, los que seguís también desde hace tiempo el canal, que me gusta hacer vídeos largos, vídeos donde pues puedo desarrollar un tema en profundidad, explicar conceptos teóricos, poner múltiples ejemplos, etc. Pero esto también implica que normalmente estos vídeos de una hora o de media hora pues no los puede ver todo el mundo, o quizás pues para encontrar un consejo puntual tenéis que revisar un vídeo completo. Así que voy a intentar hacer unos vídeos un poquito más cortos para poder publicar con mayor frecuencia y también pues para poder tener estos tips o estos truquillos disponibles de forma más directa en el canal. Hoy vamos a centrarnos en el uso de un mapa muy especial y muy interesante que tiene V-Ray, que también podéis encontrar, por ejemplo, en Corona o en motores similares, que se llama, en el caso de V-Ray, V-Ray Distance Texture. Es un material, o mejor dicho, es una textura que nos permite crear máscaras en función de la distancia a la que está una superficie de otro objeto de referencia. Esto tiene multitud de usos. Nosotros, en el caso de hoy, nos vamos a centrar en uno de ellos. Vamos a hacer este ejemplo. Vamos a usar esta textura para que las zonas más próximas a una lámina de agua tengan una sensación de material mojado, mientras que las zonas más lejanas, como se puede apreciar aquí, por ejemplo, en la imagen, parezcan más secas. De manera que vamos a utilizar Distance Texture con el agua como referencia para poder gestionar este tipo de transiciones entre zonas mojadas y zonas secas. Y entre medias habrá algunas zonas húmedas. Esto hará que esta transición o este corte sea un poquito más natural. Este mapa se puede utilizar para muchas otras cosas, por ejemplo, para dibujar señales de tráfico en las carreteras. También se puede utilizar, por ejemplo, para crear máscaras de distancia cuando Ambient Occlusion o V-Ray Dirt no son suficientes. Lo podemos utilizar para mezclar múltiples mapas de desplazamiento, lo podemos utilizar para un sinfín de cosas y espero cubrir en próximos vídeos algunas de estas casuísticas más habituales. De hecho, si se os ocurre alguna aplicación interesante de V-Ray Distance o en su caso Corona Distance, hacedmelo saber en los comentarios y haré un vídeo si lo considero oportuno. Vamos a comenzar por lo tanto con este ejemplo que es muy sencillo y antes de nada vamos a concentrarnos un poquito en qué es exactamente este V-Ray Distance y cómo funciona. Para que podamos entenderlo, aunque ya lo he explicado en varios de los vídeos del canal, pues bueno, vamos a tenerlo aquí de referencia y así podemos tenerlo todo en un mismo sitio. Lo primero que vamos a hacer es crear un material muy sencillo, muy simple, que va a ser el material de nuestro suelo, de este pequeño cuadradito que hemos creado. La esfera, como solamente la vamos a utilizar como objeto de referencia, la vamos a configurar como elemento no renderizable. Y ahora ya vamos a poder empezar a jugar con nuestro mapa de V-Ray Distance. Vamos a cargarlo aquí, en nuestro editor de materiales, y para verlo muy bien lo vamos a cargar como mapa diffuse. Vamos a asignarle, por lo tanto, este material a nuestro plano. Y con esto ya podemos empezar a ver algunas cosas interesantes. Vamos a renderizar. Y ahora simplemente dentro de nuestro V-Ray Distance tenemos que asignarle el objeto de referencia, el objeto en cual al base queremos calcular la distancia. Vamos a asignarle nuestra esfera. Y ya con esto tenemos un resultado bastante interesante. Como veis tenemos una distancia, en este caso configurada por defecto de 10 centímetros. Podemos ponerle 25, 50 y como veis incrementamos este radio suave que aparece en las zonas de contacto entre el plano y la esfera. Si movemos la esfera, pues podréis entender un poco mejor qué hace este V-Ray Distance. En la posición exacta donde entran en contacto las dos superficies, tenemos con un radio de 50 centímetros un degradado que va desde el negro puro hasta el blanco puro. Quizá lo podemos invertir para que se vea un poquito mejor la máscara, porque cuando trabajamos con máscaras suele ser mejor ver blanco sobre negro que viceversa, y aquí podemos ver un poquito mejor lo que ocurre. Aquí normalmente nos podría interesar que todas las zonas interiores, todo lo que está dentro de esta esfera, contenido dentro de ella, en lugar de ser un radio en la superficie de contacto, sea la zona interior por separado y luego la zona exterior con otro color distinto. Es muy sencillo, simplemente tenemos que marcar la opción de
calcular el interior por separado y asignarle al interior un color sólido. Si ahora al interior le ponemos, por ejemplo, un color blanco, pues ya tendríamos este efecto. Para que lo veáis mejor, le voy a poner un color distinto. De manera que ahora estamos calculando el interior por un lado y el radio a partir de la zona de contacto por otro lado. Cuando movamos nuestra esfera o cuando escalemos nuestra esfera, tendremos un distance que se corresponderá exactamente a estos parámetros que hemos configurado. Como veis, es un efecto súper interesante, mucho más rápido que V-Ray-Dirt, aunque no se puede usar para lo mismo. En algunas ocasiones será mejor V-Ray-Dirt y en otras este otro mapa. Como extra, lo que podemos hacer es, con una textura de suciedad, ya sabéis que yo siempre utilizo mis propias texturas de suciedad que están disponibles en 3D Collective y de hecho hace poquito les hemos reducido el precio considerablemente, así que si todavía no las tenéis y os gustan estos recursos, las podéis adquirir ahora en un precio especial. Vamos a conectarlas como radio de la distancia. ¿Qué conseguimos con esto? Pues porque nuestra distancia no sea perfecta, que tengamos bordes irregulares. Cuanto más contrastada sea la máscara, más contrastado será el resultado, y cuanto menos contraste tengamos en la máscara, por ejemplo, vamos a reducir contraste manipulando los valores de salida de esta textura, pues menos contraste tendremos en esta máscara. Estos son los principios fundamentales y ahora lo que vamos a ver es cómo aplicamos estos principios a la creación de una máscara que nos permita que una lámina de agua moje o en función a la distancia a la que estamos de esa lámina de agua, el material esté más mojado o más seco. Para este ejemplo vamos a hacer algo también muy sencillo. Vamos a crear un plano, pues no sé, tal vez de 500 por 500, 600 por 600, algo pequeñito para que nos podamos concentrar en los detalles. Le vamos a dar un poquito de resolución porque lo que vamos a hacer también es que vamos a utilizar mapas de desplazamiento. Y aunque no sea absolutamente imprescindible, pues me gusta tener un poco más de resolución porque quizás luego quiero distorsionar un poco la geometría para conseguir efectos más interesantes. De momento, este va a ser nuestro plano de rocas. Vamos a asignarle, por lo tanto, un material y vamos a crear un material muy simple. Tengo ya preparadas aquí unas texturas que he descargado de CG Textures o textures.com, como se llama ahora este website, que nos proporcionan un montón de información para la creación de materiales escaneados. Tenemos por un lado el albedo, que ya sabéis todos cómo funciona, por otro lado tenemos el mapa de normales y por otro lado tenemos el mapa de desplazamiento. Además hay otra serie de mapas que podríamos utilizar como Ambient Occlusion o Roughness. En este ejemplo tan simple, con estos tres, es más que suficiente. Mapa de normales, como ya sabréis muchos de vosotros, es un mapa que requiere una interpretación especial. Cuando cargamos este mapa hay que interpretarlo de forma lineal y siempre lo cargamos a través de nuestro normal map. Si no lo hacemos así, lo que obtendríamos sería una versión de bump mapping con una textura de este color azul. Para que realmente tengamos la información de normales hay que hacerlo de esta forma. El mapa de relieve, en este caso, siempre tiene que estar al 100%. Y ahora, para controlar la cantidad de relieve, lo haremos independientemente desde este otro parámetro de aquí. En muchas ocasiones, dependiendo del origen de estas texturas, tendremos que invertir el canal verde. Existen dos métodos para calcular mapas de normales y en función de cuál estemos utilizando o de con cuál hayan sido creadas las texturas, tendremos o no que invertir este mapa. Lo mejor para saber esto es consultar el manual que suele acompañar a estos recursos de pago. Ya tenemos por lo tanto un material súper simple pero suficiente para este vídeo, que es un material de rocas que vamos a aplicarle a nuestro plano. De forma adicional, si queremos simular un poquito de reflexión, podemos aumentar la reflectividad máxima al 100%. Y ahora, para controlar la reflectividad base, tenemos dos opciones. O bajamos mucho este parámetro, porque quiero que sea una roca poco reflectante, o bajamos también nuestro glossiness. Voy a dejarlo por defecto y así vais a poder ver en el render la influencia de estos parámetros. En cuanto al mapa de desplazamiento, que en este caso es muy importante porque es lo que nos va a permitir crear estas piscinas donde luego va a ir el agua, no deberemos de usar nuestro bitmap de 3D Studio Max. Es, la verdad, bastante malo para este tipo de propósitos. Así que a la hora de cargar mapas de desplazamiento intentaremos hacerlo siempre con el mapa nativo de V-Ray, que sería V-Ray HDRI. En realidad podéis cargar como V-Ray HDRI todos los mapas de vuestro proyecto, pero yo voy a hacerlo en este caso solo para el mapa de desplazamiento. Cuando cargamos nuestro mapa de desplazamiento a través de nuestro V-Ray HDRI veremos que es un poco distinto porque se está haciendo una interpretación lineal. Por defecto viene en inverse gamma 1 o lo que es lo mismo, lineal. Mapas de desplazamiento que hayan sido creados correctamente siempre deberían de ser interpretados como mapas lineales. Luego con esto ya tenemos un mapa de desplazamiento que va a funcionar perfectamente sobre esta superficie. Para asignárselo a nuestro modelo vamos a mapear o remapear esta superficie con un
WMap para que tengamos una escala un poquito distinta y quizá le vamos a poner 200 por 200 y así pues se va a repetir, se va a tilear un poco la textura y tenemos un plano un poquito más grande sobre el que trabajar. El mapa de desplazamiento es extremadamente sencillo de configurar, solamente hay un par de consideraciones que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con mapas de desplazamiento. Sería preferible que estos mapas fueran de mayor rango dinámico, por ejemplo, mapas EXR de 32 bits o mapas HBR. Normalmente usamos EXR. En este caso nos tenemos que conformar con un TIFF de 16 bits, que aunque no está mal, podría ser mejor, pero nos va a dar buenos resultados. Nunca os recomiendo utilizar como mapa de desplazamiento texturas de 8 bits y muchísimo menos texturas JPEG que pueden tener compresión y por lo tanto artefactos en los desplazamientos. Esto sería lo mínimo que deberíamos de utilizar. Lo conectamos en nuestro displacement. Es importante que no usemos filtrado para este tipo de texturas, ya que si lo hacemos distorsionaríamos los valores almacenados en las texturas de desplazamiento. Y ahora el resto simplemente consiste en definir una escala, por ejemplo 20 centímetros de altura. Por defecto los mapas de desplazamiento, a menos que sean EXR con valores negativos, irán del negro al blanco y el negro será 0 de altura y el blanco será la altura que pongamos aquí. Si queremos que haya valores por debajo de 0, valores negativos de extrusión hacia adentro, lo que podemos hacer es compensar el desplazamiento con la mitad de lo que introducimos aquí en Amount en el Shift. Con esto movemos todo el desplazamiento para abajo. ¿Qué hemos conseguido con esto? 10 centímetros hacia arriba y 10 centímetros hacia abajo. El gris se mantendría en el 0, el blanco serían 10 centímetros hacia arriba y el negro serían 10 centímetros hacia abajo. Y con esto ya tenemos un buen punto de partida para nuestro mapa de desplazamiento. Vamos a dejarlo con una calidad relativamente baja, que pueden ser 6 píxeles en pantalla, y vamos a iniciar nuestro render para ver qué obtenemos. Bueno, y aquí tenemos nuestro mapa de desplazamiento. La textura o el material que ahora tenemos, como veis, tiene un glossiness muy elevado. Podría ser interesante para comprender que cuando intentemos simular nuestro mapa mojado, una de las primeras cosas que tendremos que hacer es trabajar con glossiness altos. Y cuando trabajemos con mapas secos, cuando queramos simular una textura o un material seco, pues trabajaremos con glossiness bajos. Esta es una de las principales diferencias que tenemos que tener en cuenta. Ya os mostré en un vídeo sobre materiales de madera barnizada qué influencia tiene que tapemos una superficie con agua o que algo esté mojado. Y ahora, como cuestión adicional, aunque esto no sea técnicamente correcto, podemos tomarnos la licencia de jugar con el índice de refracción para reducir aún más la reflectividad base de nuestro material. Hemos mantenido una reflectividad máxima, que es lo que normalmente queremos en nuestros dieléctricos. Y ya tenemos nuestro material base para trabajar. ¿Cómo añadimos, por lo tanto, ahora nuestra lámina de agua? Pues o creamos un nuevo plano, por ejemplo, en la misma posición que este, o simplemente lo podemos duplicar. Voy a duplicar el plano como copia y le vamos a llamar plano agua, para poderlo luego seleccionar más fácilmente. Ahora los dos planos están uno encima del otro y con el mismo desplazamiento, por lo que el resultado no va a ser muy bueno. Si a uno de ellos le quitamos el desplazamiento, entonces podemos empezar a ver cosas interesantes. Para que se vea aún mejor el efecto, a esta lámina de agua le vamos a poner un material muy llamativo, por ejemplo, un material de color completamente rojo. Y así en el render se va a poder ver mejor el efecto que estamos consiguiendo. Hemos creado una roca que tiene este desplazamiento y entre medias veremos nuestra lámina de agua. Luego ahora lo único que nos queda es transformar este material rojo en nuestro material de agua. Y esto ya hemos visto también muchísimas veces cómo se puede lograr en este canal. Es extremadamente sencillo. Voy a desactivar el mapa diffuse, más que nada por costumbre, no es necesario en este caso porque un mapa de agua llevará el 100% de reflexiones y el 100% de refracciones. Con esto tenemos un agua básica que es completamente transparente y completamente reflectante. Otro parámetro importante es reducir el índice de refracción, ya que en el agua suele ser más bajo y esto afecta a la reflectividad y también al ángulo de desviación cuando la luz atraviesa esta superficie. De forma adicional, lo que podemos hacer también es añadir fog color. Fog color nos permite teñir nuestro agua de un color determinado. Como veis, al introducir un color aquí, estoy tiñendo mi agua de este color. Por ejemplo, vamos a ponerle este verde turquesa y veis que aparece las zonas de menor profundidad con este verde turquesa y cuanto mayor profundidad tenemos, más nos acercamos a los colores negros. Esto se controla mediante dos parámetros que son el bias y el multiplicador. Bias nos permite configurar la intensidad de este degradado
valores positivos, por ejemplo, significan que el degradado va a ser más sutil, la transición entre zonas menos profundas y zonas más profundas va a ser más sutil. Llegará un momento donde si lo subimos demasiado va a parecer que todo tiene el mismo color. Luego también tenéis que tener cuidado con esto. Y valores negativos, al contrario, exagerarán esta transición entre zonas de mayor profundidad y zonas de menor profundidad. Esto, como siempre, lo miráis en vuestra referencia y a partir de ahí vais calibrando vuestros parámetros. Y luego el fog multiplier es la intensidad de este efecto. Si no queremos que el tinte sea tan saturado, podemos ir bajando este parámetro. Si lo queremos saturar más, pues lo podemos ir subiendo. Yo lo voy a dejar en un término intermedio, 0,35, una cosa así, creo que está bien. Creo que este resultado es interesante. Bueno, pues ya tenemos lo más esencial. Vamos quizás como extra a pensar en un relieve para nuestro agua, y esto lo podéis hacer con todo tipo de mapas, de desplazamiento, mapas de relieve. Podríamos incluso coger el propio normal map este que tenemos aquí de la roca y ver cómo queda. Vamos a verlo, pues no sé, no lo he hecho nunca, pero igual queda interesante. Lo podemos conectar aquí como mapa de relieve y obtenemos, pues bueno, es un poco extraño, ¿no? Pero quizá nos puede dar efectos interesantes. De últimas, de lo que se trata es de crear un poco de complejidad en la superficie. Yo en este caso, para ponérmelo fácil y para no tener que tampoco elaborar mucho este tutorial, voy a utilizar un mapa procedural. Vamos a probar con una escala tal vez de 10 en el bump, una cosa así. Quizá menos escala todavía, vamos a probar con 5, 6... Algo así puede estar bien. Podemos desfasar un poco el tileado, por ejemplo, en uno de los ejes, si queremos simular, por ejemplo, que haya como este viento, ¿no? Es nuestra superficie, una cosa así. Tal vez en este otro, perdón. Yo creo que más o menos así puede estar bien. Y ahora simplemente le ponemos menor intensidad, porque si no el efecto, la verdad, queda muy brusco, demasiado llamativo y no es muy elegante. Así que aquí le ponemos 2, 3 de relieve, una cosa así. Como siempre os comento, en los vídeos yo intento hacer cosas rápidas, que se puedan comprender, vosotros dedicarle un poco más de tiempo y obtendréis mejores resultados. Pero ya tenemos todos los ingredientes para este vídeo tutorial. Ahora es donde entra Edge Texture. ¿Cómo podemos, por lo tanto, diseñar esta máscara para que en función de la distancia a la que está la piedra del agua esté más mojada o más seca? Bueno, lo primero, y normalmente lo que yo suelo hacer, es crear un nuevo material, se lo aplico a mi roca, y este material lo voy a utilizar solamente con el propósito de poder ver un poquito mejor la máscara, porque visualizar la máscara con la combinación ya hecha a veces es un poco difícil. Entonces simplemente le asignamos este material y ahora creamos nuestro V-Ray Distance Texture. Con este Distance Texture lo conectamos en el Diffuse para poderlo visualizar más fácilmente y ahora ya simplemente le tenemos que añadir aquí nuestro material de agua. Vamos a añadirle nuestro plano de agua. Y así de sencillo hemos creado una transición entre las zonas que están tocando el agua y las zonas que no están tocando el agua. Esta máscara, tan simple como esta, ya nos valdría para configurar los diferentes materiales, uno mojado y otro seco. Si queremos mayor radio, simplemente lo tenemos que poner aquí, por ejemplo. Vamos a ponerle aquí 25 o 30 o 40 y así obtendremos un radio mayor. Los mismos principios que os he explicado en muchas ocasiones sobre V-Ray Ambient Occlusion o V-Ray DIRT se aplican aquí. Este es un degradado lineal que va del negro al blanco y por lo tanto, si queremos exagerar la transición en alguno de los puntos, tenemos múltiples opciones. O usamos un gradient ramp para remapear los valores de este distance, o quizá lo más sencillo y más rápido es usar un output con el clamp activo que nos permite multiplicar todos los valores por ejemplo, 2. De manera que ahora conseguimos una transición que será mucho más brusca. Para que esto funcione correctamente es importante que invirtamos nuestra máscara, que el negro sea la zona donde no tenemos agua y el blanco la zona donde sí tenemos agua. Vamos a poner un radio menor para que se vea mejor. Con esto podemos conseguir esto, efectos más bruscos, transiciones más radicales entre zonas mojadas y zonas secas. Si no tuviéramos esto, la transición sería más sutil. Como veis, el degradado se hace más sutil. Todo depende de lo que queramos conseguir. Y ahora, como hemos visto en el ejemplo previo, ya solo nos resta mapear nuestro distance para que sea un poco más compleja esta transición. Puedo incluso recuperar esta textura que teníamos antes y utilizar exactamente la misma. Bueno, lo he conectado aquí en el Far Distance, que podría ser interesante para otros propósitos, pero ahora lo que nos interesa es mapear la distancia.
Pensad que cada uno de estos colores, que ahora son colores sólidos, podrían recibir a su vez una textura que nos podría permitir mapear, por ejemplo, las zonas negras, para que también haya algunos charcos en esas zonas negras. De momento, yo lo que quiero es algo más sutil, algo más parecido a esto. Si la escala no nos gusta, tenemos la posibilidad de conectar aquí entre medias un Triplanar Texture, pero a mí de momento me parece que está más que correcto. Una vez diseñada la máscara, que sería estos 3 mapas que tenemos aquí, toca pensar cómo convertimos esto en un material que en algunas áreas esté mojado y en otras esté seco. Bueno, pues ya hemos visto, cuando hablamos de madera y de materiales barnizados, que hay 2 factores fundamentales que se pueden percibir visualmente cuando ponemos agua o barniz sobre una superficie. El primero es que aparece más oscuro, así que nos toca oscurecer este material. Vamos a hacerlo a través de un Color Correction, por ejemplo. Vamos ahora a crearlo aquí mismo y luego los mezclamos los dos, ¿no? Luego, nuestro material mojado debe ser un poco más oscuro que este. ¿Cuánto más oscuro? Bueno, esto depende mucho. Nosotros lo vamos a hacer aquí un poco a ojo, simplemente utilizando las propiedades avanzadas de nuestro Color Correction. Le podemos meter 0,8, 0,75 y ahora vais a ver aquí en el render que lo que ocurre es que se nos oscurece nuestro material. Bueno, pues ya tenemos una primera fase completada. ¿Cómo mezclamos ahora los mapas? Bueno, como siempre hacemos, en este caso lo más fácil es un composite. Luego tenemos la textura original, que estaría conectada en nuestra capa número 1. Tenemos nuestra segunda textura, o nuestra textura oscurecida, que vamos a crear una nueva capa para ella. Y como máscara de estas 2 capas, utilizamos la máscara de distancia que acabamos de crear hace un momento, que sería esta máscara de aquí. Ya tenemos, por lo tanto, la primera parte de nuestro material mojado en las partes cercanas al agua completado. Va a tener un color en unas zonas y todas aquellas zonas donde nos vayamos acercando al agua, como veis, aparecen más oscuras, dando esta sensación de que están más húmedas. Otro factor importante cuando queremos simular materiales mojados, el glossiness o la reflectividad, que en este caso, como estamos utilizando Glossy Fresnel, podríamos considerar que es parecido. Vamos por lo tanto a hacer algo similar. Podemos incluso copiarnos este composite y ahora en lugar de utilizar los mapas de diffuse, vamos a utilizar unos mapas que definan el glossiness de esta superficie. Vamos a conectarlo a nuestro Reflection Glossiness. Tendremos por lo tanto una reflectividad o un glossiness base que será 0,3, 0,2. Podemos hacerlo a través de un V-Ray Color, por ejemplo. La capa número 1 representa las zonas secas. Y aquí lo que le vamos a poner, por ejemplo, pues es, creo recordar que habíamos usado 0,3. Vamos a poner aquí 1 en todos los parámetros porque cuando queremos modificar escala de grises dentro de V-Ray Color se hace mucho más cómodo hacerlo a través de nuestro multiplicador en lugar de modificar individualmente cada uno de los 3 canales. Así que ahora aquí modificaremos nuestro multiplicador. Como veis está yendo muy despacio el previo. Esto ocurre muchas veces cuando estamos previsualizando el resultado de un composite en el viewport. Como veis aquí tengo previsualizados los composite en el viewport y esto puede ralentizar las operaciones cuando trabajamos dentro del editor de materiales. Así que mi consejo es que intentéis evitar este tipo de previsualizaciones complejas en el viewport. No obtenemos tanta versatilidad, pero va a ir mucho más rápido el editor de materiales. Vamos a quitarle por lo tanto esto y ahora deberíamos de poder trabajar un poquito más rápido. Vamos a ponerle por lo tanto 0,3 para las zonas secas. Duplicamos nuestro V-Ray Color, lo conectamos en la capa número 2 y vamos a exagerarlo mucho, vamos a ponerle 1 y así se va a ver súper bien. Como veis, ahora estas zonas mojadas tienen un glossiness mucho más alto que las zonas secas, creando esta sensación de que hay una transición entre la piedra seca y la piedra mojada. 1 quizá va a ser muy elevado, pero tal vez nos podemos ir a 0,85 o algo similar. Lo bueno que tenemos aquí es que podemos seguir añadiendo complejidad. Podríamos también, por ejemplo, mezclar el mapa de normales o mezclar otro tipo de mapas utilizando exactamente la misma máscara basada en distancia. Y de esa manera lograríamos estos efectos tan interesantes. Ya os he dicho que son muchas las cosas que podemos hacer utilizando exactamente estos mismos criterios. Por ejemplo, un uso muy habitual es el de crear las marcas o las señales de tráfico pintadas sobre la carretera. Podemos hacerlo utilizando esto y una máscara de suciedad. Quizás lo cubrimos en otro vídeo en el futuro.
De momento, espero que este vídeo os haya resultado interesante. Voy a intentar mantenerlos así, muy cortos, muy concisos, con una información sobre un tema muy particular. Como es un formato ligeramente nuevo, me gustaría saber vuestra opinión, si preferís el formato más largo, pero menos vídeos, porque tengo menos tiempo para preparar ese tipo de vídeos más largos, o si preferís que de vez en cuando también hagamos vídeos más cortos, como este que acabamos de hacer, donde no hemos profundizado demasiado en la materia, pero por lo menos habéis podido ver una técnica muy particular aplicada a un resultado muy concreto. Como siempre, espero que os haya gustado. Si es así, me encantaría que os suscribierais a este canal, que le dierais like y que se lo recomendarais también a vuestros amigos si pensáis que pueden estar interesados en esta información. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.